la zona del puente Sechín. Estamos viendo las imágenes en pantalla, se reinicia el tránsito vehicular en esta zona ubicada en la Panamericana Norte, en Casma. La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, informó que ya se hicieron las pruebas de resistencia y se comprobó el secado completo del concreto que fue vaciado el pasado domingo. En principio se había coordinado que el puente esté listo en 3 días, que vencería mañana miércoles, pero según la ministra, se hicieron todos los esfuerzos a fin de que pueda habilitarse desde hoy martes. Recordemos que la semana pasada, debido a la crecida del río, este puente colapsó. Allí transitaban los vehículos y obviamente la circulación de los mismos se había detenido. Se reabre entonces el puente Sechín en Casma. Seguimos hablando de este tema que nos preocupa a todos. ¿Cuál es el impacto que está produciendo el ciclón Yaku que se viene para los siguientes días? Está con nosotros Guillermo Lazo, meteorólogo docente de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UCSUR. Profesor Lazo, bienvenido. Muchas gracias. A tiempo real. Buenas tardes. Bueno, estamos viendo cuáles son los impactos, realmente son muy resaltantes, ¿no? Y hasta a veces, desde un principio que se dio la alerta de la presencia de Yaku, la gente estaba muy alertada y pensaba, pues teníamos en mente de repente las noticias de los huracanes, que no precisamente es un huracán, pero como hemos visto, la configuración es prácticamente la misma, la configuración termodinámica. Claro, vamos a ver precisamente a través de un mapa, profesor Lazo, cómo se encuentra en este momento el ciclón Yaku. Lo podemos ver a la izquierda de la pantalla, el movimiento ondulante, ¿no? Es lo que marca la trayectoria de este fenómeno que se encuentra en la práctica frente a las costas de La Libertad y de Lima. Así es, como podemos ver allí, y es lo normal en el hemisferio sur, en nuestro hemisferio, la circulación de este ciclón en el hemisferio sur tiene características de girar en sentido de las agujas del reloj. Ahí estamos viendo un valor de 1010 hectopascales. Eso de alguna manera también nos ayuda a tranquilizar un poco. ¿Por qué? Porque los valores, mientras más bajos, eso implica mayor movimiento de masas de aire ascendentes. ¿Qué son los hectopascales? Por favor, profesor Lazo, explíquenos. Es una unidad de medida de presión atmosférica, ¿no? Entonces, como decía, 1010 hectopascales va subiendo un poquito los valores del núcleo. Entonces, si es valores muy bajos, eso significa que hay mayor cantidad de movimientos verticales ascendentes que propician justamente la formación de nubes. Y definitivamente la circulación, como estamos viendo, usted bien lo ha dicho, prácticamente ya Yaku está frente a Huacho. Y ya se va alejando también de nuestras costas, más de 1000 kilómetros de distancia. Entonces el área de influencia es un poquito menor. Vemos ahí esas manchas blancas, que es el sentido de giro y de los vientos, ¿no? Claro, de izquierda a derecha, por decirlo de alguna manera. Las agujas del reloj en la parte superior, entonces eso arrastra masas de aire desde el Ecuador y que son masas de aire mucho más calientes, más húmedas, y eso propicia la formación de nubosidad. Como vemos además, esa circulación en sentido horario propicia en la vertical movimientos ascendentes que genera la formación de nubes. Y eso es lo que de alguna manera justamente se relacionaba cuando estaba los días anteriores, justo frente a las costas de Piura, Tumbes, donde la interacción era mucho mayor, ¿no? Estuvo más cerca de la costa, en todo caso. Estuvo mucho más cerca. Claro, estuvo más cerca de la costa. Cuando se encontraba frente a Piura o a Tumbes. Así es, así es. Estuvo mucho más cerca y ha tenido un comportamiento muy irregular también, ¿no? Se iba hacia el oeste, hacia el este, pero finalmente ya está, como digo, más o menos a la altura de Huacho. Claro. ¿Y qué nos quiere decir esa coloración azulina, la coloración roja? Hasta donde podemos entender, nos muestra los focos de lluvia, de precipitaciones. Así es, ¿no? Mientras más rojiza la coloración, significa mayor cantidad de movimientos verticales y ahí también se puede ver los vientos. Entonces tenemos vientos nosotros más o menos alrededor de 20 kilómetros por hora, que dista mucho de lo que vendría a ser un ciclón tropical. Tendríamos que tener más o menos 60 kilómetros por hora, pero este es muy característico
muy poco característico de lo que normalmente hemos visto en las noticias antiguamente, ¿no? Eso de alguna manera, podemos decir, no ha sido un huracán como alguna gente al comienzo lo sostenía, pero el Servicio Meteorológico lo definió muy bien. Es un ciclón no organizado con características tropicales, ¿no? Entonces, con la idea de justamente de dar una definición algo más exacta. Pero sí hemos visto cómo ha habido la influencia, sobre todo los primeros días de su formación, claro, en las ciudades del norte, pero además recordemos que estamos en una etapa de precipitaciones en nuestro país. Sí, exacto. ¿No? Exacto. Entonces, allí también ha habido la interacción con otro fenómeno que se denomina la zona de convergencia del Atlántico Sur, que es característico de esta época y que aporta un gran contenido de humedad también a todo el país y sobre todo la zona de Brasil. Eso es lo que ha estado contribuyendo para que haya las precipitaciones también en la costa central y en la zona costa y sierra central, así como en la sierra sur. El hecho de que se esté alejando de la costa significa también que las lluvias, en este caso en Lima o hasta Ica, según ha advertido el CENAMI, ¿podrían no ser tan intensas como en Piura o en Tumbes? Definitivamente que sí. No va a tener una interacción tan cercana como en Piura y Tumbes por el hecho de que está más cerca, pero como podemos ver las flechitas blancas, hay un aporte desde el norte. La ventaja que vemos también unas flechas desde el sur, desde el sur, ¿no? Que pueden ir alejando. Así es, y sobre todo que esas masas de aire son relativamente más frías, menos húmedas, entonces si bien es cierto eso contribuye a que disminuya ese efecto de precipitación. Pero está muy activo, ¿no? Podemos haber visto de repente estos días también como que se hubiese reactivado una célula tormentosa cerca al núcleo del ciclón, pero es una nubosidad de desarrollo vertical, es una nube como algo así como un algodón de azúcar, propiciada justamente por los movimientos ascendentes, ¿no? Y el contenido de humedad. Ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta que la temperatura del agua de mar está con anomalías positivas. ¿Eso qué quiere decir? Que está con los valores de la temperatura por encima de los promedios normales. Por ejemplo, tenemos los registros en el Callao, que son anomalías de más de 2 grados, tenemos temperaturas más o menos de 20 grados. En la zona norte, en Talara, se han registrado casi 27 grados de temperatura, entonces son temperaturas muy elevadas con anomalías superiores a 4 grados, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, ¿qué favorece? Favorece la evaporación y por eso que estos días hemos estado sintiendo esa sensación de bochorno también. Sí, bastante ¿No? intenso. Se dice que el mar es un termorregulador. ¿Eso qué significa? Que la temperatura del agua de mar condiciona la temperatura del ambiente. Y también se ha declarado que ha habido las olas de calor nocturnas. Esa situación me parece a mí que ha sido causada justamente por la anomalía positiva de la temperatura del agua de mar, que eso propicia una mayor cantidad de humedad y la temperatura condiciona también la temperatura del ambiente. Este es un hecho inédito, un ciclón en las costas, en nuestro mar. Hay que ir acostumbrándonos, va a pasar mucho tiempo antes de que veamos otro. ¿Cómo podemos tomar la noticia de la presencia de un ciclón en el mar peruano? Bueno, recordemos que nosotros estamos en una zona tropical y desde el colegio creo que nos enseñan los factores que condicionan el clima de Perú. Entre ellos está, acuérdense, la cordillera de los Andes, el anticiclón del Pacífico, que es una circulación a diferencia de este ciclón en sentido antihorario y que inyecta masas de aire desde el sur que son más frías y secas. Y además tenemos la corriente peruana, que es de aguas frías que circulan desde el sur a norte, que llegan casi hasta Tumbes en época de invierno, y la corriente del Niño, que es de aguas cálidas y que estas corrientes son estacionales, ¿no? Sin embargo, ya esta anomalía se está presentando, se habla mucho de los riesgos de la variabilidad climática, del cambio climático, que podrían estar ocasionados. Se han dado algunos eventos muy parecidos, pero no como este. En la época del Niño 8283 y en alguno posterior se han registrado situaciones de bajas presiones como la que estamos registrando, pero muy localizadas en la zona norte. Pero no a este nivel de ciclón. No a este nivel, pero sí localizadas en la zona norte. O sea, tampoco tuvo ese desplazamiento como lo estamos viendo ahora, más hacia el sur, ¿no? Y que ha causado definitivamente pues, esas lluvias tan fuertes.
Como decía, es importante tener en cuenta también otras situaciones meteorológicas, atmosféricas, como la zona de convergencia del Atlántico Sur, que es la que ha estado aportando mucho contenido de humedad desde la Amazonía y que es la que de alguna manera han generado esas precipitaciones tanto en la sierra como en la costa central y sur. En el mapa que veíamos hace unos instantes, lo que se observa es que el ciclón Yaku como que se va alejando de la costa. Sin embargo, Senami ha emitido una alerta roja, por cierto, para distritos de Lima metropolitana. ¿Lo hace por una situación de prevención o las lluvias, en todo caso intensas, podrían realmente afectar la zona de Lima metropolitana? Ya, como dije, el comportamiento de la evolución de este ciclón ha sido muy irregular. No se espera que se vaya alejando mucho más de la costa, pero ha tenido comportamientos, de repente se ha alejado hacia el oeste, después ha regresado al este y está en la posición que está actualmente. De alguna manera, con esa circulación en sentido horario, puede tener un aporte de masas de aire desde el norte, que son más cálidas y húmedas. Entonces, podría tener alguna incidencia, sí, en menor proporción que en el norte, pero no hay que perder de vista, como repito, la masa de aire que viene desde la Amazonía. Claro. Y de acuerdo a los pronósticos, a los modelos numéricos, se está justamente viendo que pueden presentarse precipitaciones extremas. Además, una lluvia regularmente intensa para Lima sería casi una catástrofe. Definitivamente que sí. Lima no es una ciudad preparada para lluvias. No, recordemos que Lima es una ciudad deficitaria en precipitaciones porque tiene un clima desértico, condicionado también justamente por la cordillera, estos factores de los que hemos hablado hace un momento. Entonces, el hecho de que llueva ya 2 milímetros, como se ha registrado 3 en los días anteriores, ha significado un impacto bastante considerable. Claro, vemos lo que ha sucedido en Chosica, por ejemplo. Hay quebradas que se han activado, familias que lo están perdiendo todo, el agua ha llegado, ha arrasado con todo. Así es una tragedia realmente. Claro, entonces si usted se da cuenta, esas precipitaciones no son directamente relacionadas al ciclón, ¿no? Entonces es la masa de aire que viene desde la Amazonía. Y ahí se pueden ver en los distintos análisis que se realizan masas de aire a 4 o 5 kilómetros aproximadamente que vienen justamente de la Amazonía y van dando ese aporte de contenido de humedad. Hay otras situaciones sinópticas, meteorológicas, que permiten explicar esto también, que están relacionadas desde el sur, ¿no? Pero lo importante, como dije, son esas fuentes de contenido de humedad desde la Amazonía. Correcto. Y definitivamente, todo lo que pase en las latitudes donde está el ciclón va a repercutir en latitudes ligeramente mayores, donde estamos en la Sierra Central, en la costa central, ¿no? Entonces, ¿tiene un impacto? Sí, tiene un impacto. O sea, no es que es directamente autónomo el ciclón y por otro lado no. Pero los responsables de las lluvias directamente no precisamente es el ciclón, que tiene poder de dar un contenido de humedad adicional, puede ser por la característica, como digo, de la circulación. Es un componente más en todo caso. Así es un componente más que podría activarse, pero el hecho es el contenido de humedad desde la Amazonía, claro, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué sabemos sobre el denominado niño costero? Ya, como sabemos, hemos estado prácticamente en un tercer evento de la Niña, más bien, ¿no? 3 años, prácticamente 3 veranos, con anomalías negativas, la temperatura del agua de mar muy por debajo de los promedios normales, entonces el agua estaba muy fría y casi repentinamente, vamos a decir, casi hace un mes, de acuerdo a algunos análisis también y monitoreos que se hacían en otras organizaciones, dicen anomalías positivas frente a nuestras costas, sobre todo la costa norte, ¿no? Entonces, eso es lo que ha propiciado justamente la formación de este ciclón. Pero ¿qué sucede? Todavía no se puede hablar de niño costero porque en teoría tendríamos que esperar 3 meses consecutivos con respecto a este tipo de anomalías positivas para poder determinar que sí es un niño costero. Se toma la alerta en buena hora, pues se toman hoy en día previsiones acertadas y oportunas, ¿no? Por eso que es recomendable también hacer eco y estar atentos a la información oficial. Los entes oficiales... Para trabajar en temas de prevención, un tema del que poco realmente se ha avanzado en nuestro país. Así es, definitivamente que sí. Y una parte muy complementaria con los servicios especializados y oficiales del Estado es, digamos, la academia, ¿no? Desde nuestro punto de vista, como Universidad Científica del Sur, también tratamos de estar alineados con esa política
y aportar, porque por eso que es necesario tener en cuenta la academia también, ¿no? Entonces, Por favor. hacemos un monitoreo, un seguimiento y estamos a la espera. Vamos a ver, los pronósticos ya están dando, esperamos precipitaciones considerables y lo peor que son considerables por la característica de la climatología de Lima, por ejemplo, ¿no? Correcto. Muchísimas gracias, profesor Lazo. Muchas gracias también. Guillermo Lazo, meteorólogo, docente de la Universidad Científica del Sur, aquí en Tiempo Real. Te escuchamos, Perú.